pues quiero dejar con los micrófonos a nuestra especialista. Ella es, como les decía, médico de profesión, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y hoy en día precisamente nos va a compartir cómo esta maravillosa opción del factor de transferencia puede ayudar a que nuestro sistema inmunológico, que es nuestro médico interno, que es la mejor herramienta que hoy podemos tener para defendernos de todos los virus y todos los agentes externos que pueden generarnos un problema de salud. Ya ella les va a platicar a detalle cómo funciona. Y al final de la charla, si alguien así lo desea, tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que hacerlo, la doctora Arroyo nos va a estar contestando. Les pido que escriban la pregunta por medio del chat y al final de la presentación yo voy a ir leyendo cada una y ella nos va dando respuesta a cada inquietud que tenga cada invitado, cada socio acerca de cómo manejar y cómo beneficiarse de los factores de transferencia. Pues no le quito más el tiempo y los dejo con la doctora Beatriz Arroyo. Bienvenida, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerla con nosotros y le mandamos un abrazo hasta Puebla. Bienvenida y los micrófonos son para usted. Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo. Muchas gracias. Qué gusto verlos. Por acá un poco de lluvia y un poco de frío. Me imagino que en Chilpancingo también un poquito de lluvia, ¿verdad? Pero el frío yo creo que no. Bueno, es un gusto verlos como siempre. Como siempre es muy agradable ver amigos. Hay personas también que nos visitan por primera vez. Entonces, pues vamos a tratar de hacer la plática lo más sencilla que se pueda para que todos comprendamos y si al final hay alguna duda, con gusto se las voy a responder. Bueno, entonces, como ustedes saben, pues nuestro sistema inmunológico pues es una maravilla. Decimos que es la herramienta perfecta porque es nuestra defensa, nuestro ejército. Son un sinfín de células y de sustancias químicas que se agrupan, que encuentran un equilibrio perfecto para defendernos. Y es una maravilla porque todos los días ocurre eso, aunque estemos dormidos, aunque no nos demos cuenta, aunque estemos distraídos en otra cosa, incluso aunque estemos en nuestras actividades cotidianas y nosotros ni lo tomamos en cuenta, incluso hasta en la forma en la que comemos podemos estar elevando nuestro sistema inmunológico. Y por eso mismo le damos tanta importancia en esta empresa, porque como ustedes habrán dado cuenta, hay muchas personas que ni siquiera saben qué es el sistema inmunológico, no saben que está compuesto de una cadena de células perfectamente organizadas entre ellas como si fuera un ejército, así literalmente. Bueno, acá le vamos a ver. Como ustedes saben, pues existen muchas enfermedades en el mundo, pero aquí principalmente en nuestro país, pues básicamente son las mismas que nos atacan, obviamente por nuestros hábitos alimenticios y nuestro ritmo de vida. Por ejemplo, en primer lugar, como ustedes saben, las enfermedades del corazón, sobre todo el infarto agudo al miocardio, pues la causa principal de muerte en México. En segundo lugar, la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, tanto en hombres como en mujeres, pues más o menos vamos ahí en parejo, que tiene que ver pues mucho con la comida típica que nosotros aquí acostumbramos. En tercer lugar, los tumores malignos. Y pues tenemos otras, pero esos son los principales de las que vamos a hablar en esta plática de una forma muy sencilla. Para mantener nuestro sistema inmunológico, pues nosotros nos tenemos que librar, defender de organismos que son dañinos, que están fuera, pero que nos pueden destruir nuestro sistema inmunológico o lo pueden echar a andar y retarlo. Para neutralizar esos agentes invasores, como virus, bacterias y toxinas, e incluso eliminar las células que están mal formadas en nuestro propio cuerpo, pues echamos a andar nuestro sistema inmunológico. Como ustedes saben, en For Life tenemos productos para ayudarnos a defender de todas estas virus, bacterias, hongos
y células malas. Aquí ponemos como panorama general los principales productos que les decimos generales, porque los usamos o los podemos usar para elevar nuestro sistema inmunológico en cualquier enfermedad. Por ejemplo, el Transfer Factor clásico, el Transfer Factor Plus y el Transfer Factor avanzado, que ahorita los mencionaremos en algunas enfermedades. ¿De dónde podemos obtener este factor de transferencia? Del calostro bovino. Como nosotros pues obtenemos el factor de transferencia de nuestra madre, de la leche del calostro, que más o menos se produce en mayor cantidad de las 28 a las 48 horas, después nuestro sistema inmunológico va disminuyendo. Entonces a los médicos científicos se les ocurrió extraerlo del calostro bovino, ya que este tiene la molécula perfectamente o igual que la del humano. También lo podemos traer de la yema de huevo de gallina cuando ya está fecundado. Ustedes han visto que el pollito va saliendo, va rompiendo el cascarón y se va comiendo esa vitelina, esa membrana blanca que está llena de factor de transferencia. Entonces los científicos se dieron cuenta que podían extraerlo de estas dos fuentes porque la molécula es exactamente igual a la del humano por un método de ultrafiltración, donde usan pequeñas pipetitas microscópicas para extraer únicamente la molécula, de tal manera que ya no tiene características ni de la leche ni del huevo, de tal modo que así lo pueden usar personas aunque sean intolerantes a la lactosa o que sean alérgicos al huevo. Lo someten a un ultrasecado y después lo ponen en una cápsula para que nosotros podamos ingerirlo de nuevo y podamos elevar nuestro sistema inmunológico. Nuestro factor de transferencia, aquí el ingeniero Aligel me hizo el favor de hacer este dibujito para que yo les ejemplificara de la forma más sencilla que es el factor de transferencia. El factor de transferencia decimos que es una cadena de aminoácidos. Yo hice esta cadena para ejemplificar que es una cadena de 44 aminoácidos. No cumple las características para decirle proteína. Una proteína tiene más de 50 aminoácidos. Le faltaron 6 para que le digamos proteína, pero aún así es muy valioso porque tiene las características tal como si lo fuera y entonces cumple con una gran labor. El factor de transferencia está en nuestro sistema, en nuestro aparato circulatorio, como si fuera el control de calidad de una fábrica. No sé si ustedes han visto en las películas o han tenido la oportunidad de ver una fábrica de forma personal, donde los productos van pasando por una banda. Y entonces los productos, si están perfectos, los dejan circular por la banda para después envasarlos. Pero si alguno está defectuoso, lo separan. Aquí precisamente nuestro factor de transferencia sería el control de calidad de nuestra sangre, de todo nuestro aparato circulatorio. Se dedica a seleccionar las células que están perfectas, que corresponden a la forma de cada uno de nuestros órganos. Como sabemos, todos los órganos tienen formas diferentes, pero él sabe reconocer lo propio, sabe cuáles células sí pertenecen a lo normal de nuestro organismo y las que nota como defectuosas las saca. Las saca y las lleva con unas células que se llaman natural killer, o que conocemos como NK, por sus siglas en inglés. Lo que hace es sacarlas de la circulación, las lleva con las células NK y ahí es rodeada de todo nuestro sistema inmunológico, de los macrófagos, de los leucocitos, o sea, de todas las células blancas y de todas las sustancias químicas que le van a hacer como si fuera una especie de hoyitos. Se ponen alrededor de la membrana de ese parásito, virus, bacteria, hongo o incluso de nuestras células que están mal formadas y la destruyen para que no logre su cometido, que es hacernos daño. Entonces ese factor de transferencia nosotros lo podemos, como ya no lo podemos obtener del calostro del humano, entonces a los científicos se les ocurrió extraerlo y ponerlo en las cápsulas para que nosotros podamos consumirlos y otra vez elevar nuestro sistema inmunológico o en el caso de que esté exacerbado, llevarlo al equilibrio. Modula la respuesta inmune, es decir, que si está incrementada la disminuye y si está baja la eleva para que alcancemos completamente el equilibrio. Estimulan las células asesinas, las que les mencionaba ahorita, las natural killer, a los macrófagos, que son los leucocitos, que son encargados de comerse
a los desechos que quedaron de ese virus, bacteria, hongo que se destruyó. Y las citoquinas, que son sustancias químicas que sirven como mensajeras, son las encargadas de avisarle a todas las demás sustancias o células de nuestro sistema inmunológico que ahí hay un agente agresor, para que todos le echen montón y lo destruyan. Incrementa la producción de las células inmunitarias, que conocemos como inmunoglobulinas, que son proteínas específicas para cada virus, bacteria o hongo, de tal manera que nosotros ya tengamos una memoria, o sea, que nuestro organismo recuerde que ya estuvo en contacto con ese agente etiológico y lo destruya cada vez que ingrese a nuestro cuerpo. Suprime las células T, que son las células que se producen en el timo, son parte de nuestros leucocitos, y lo que hace es suprimirlas para que ayude a que actúe todo nuestro sistema inmunológico, incluyendo células, sustancias o proteínas. Esos beneficios empiezan en el microbioma. Le llamamos microbioma a todas las células que tenemos en la superficie de nuestra piel, que también están ocupando un lugar para defendernos. Por ejemplo, hay honguitos y bacterias que les decimos flora normal, o sea que viven ahí sin causarnos daño. Y son nuestra primera barrera porque impiden la entrada de virus, bacterias, hongos o cualquier agente que quiera agredir nuestra primera barrera, que es la piel. Entonces, en resumen, el factor de transparencia de 4Life ayuda a educar al sistema inmunológico, ya que reconoce las amenazas hacia la salud y calma cuando no hay amenaza. Es decir, cuando no tenemos ningún virus ahí acechándonos, está en reposo. Pero en cuanto reconoce que ingresa a nuestro organismo, responde y se activa. Y lo más importante, que lo recuerda. Y si en otra ocasión tiene contacto con él, pues está en alerta para producirse al máximo. Vamos a hablar de una forma muy general de lo que es la diabetes, que es una de las enfermedades más comunes en nuestro país, como lo acabamos de ver en la tabla que les presenté de las patologías más importantes. Y es pues una de las patologías pues más amplias, más preocupantes, porque eso nos genera otras enfermedades. La diabetes en general, como ustedes saben, lo que implica es que se eleven nuestro sistema, nuestros niveles de azúcar. Entonces, eso quiere decir que nuestro páncreas no está produciendo suficiente insulina, que es como el carrito que le ayuda a entrar a la célula, a la glucosa. Y esta enfermedad nos produce muchos síntomas. Por ejemplo, mucha sed, muchas ganas de orinar muy frecuentemente, sentir mucha hambre o mucho cansancio, pérdida de peso sin razón aparente, presencia de llagas que tardan en sanar. Muchas veces ustedes han visto que luego se dan cuenta que tienen llaguitas en los pies y no sanan. A veces es un indicio de que puede tener diabetes, porque muchas veces no se presentan los síntomas anteriores y nos damos cuenta por los efectos que está produciendo. Es decir, por ejemplo, enfermedades que se agregan, o la mala circulación, o la pérdida de sensación. Aquí dice pérdida de sensación y hormigueo. Muchas personas refieren que sienten como sus pies como entumidos, o sus manos, porque empieza a afectarles la circulación. Y cuando les hacemos una prueba de glucosa, pues vemos que ya tiene niveles muy altos. Empiezan a notar también que su vista se les pone borrosa, y es el motivo de que lleguen a la consulta y nosotros sospechemos que tienen diabetes. No nos podemos confiar de que no se presente todo el cuadro. Hay pacientes que llegan, como les decía, por las cosas secundarias que se presentan a la diabetes, pero nosotros, en cuanto una persona nos diga que se siente fatigado o que empieza a tener dificultad para sanar de las enfermedades, entonces la primera sospecha que debemos de tener es que pueda tener niveles elevados de azúcar. Existen dos tipos de diabetes. La tipo 1, que le decimos diabetes insulino dependiente, o diabetes juvenil, porque anteriormente se presentaba mucho más en pacientes jóvenes. Últimamente ya lo hemos encontrado también en pacientes mayores de 45 años. Pero la diabetes insulino dependiente quiere decir que el tratamiento va a incluir insulina, que como ustedes saben, pues tendrá que ser inyectada en el paciente porque ya su páncreas acabó sus reservas y ya es incapaz de producir más.
insulina. La diabetes tipo 2 es la diabetes de aparición en adultos. Es más común después de los 45 años. Y es la diabetes no insulino dependiente. Es decir, que todavía tiene más reservas de producción de insulina en las células beta y entonces lo único que requerimos es un medicamento que lo que haga es forzar un poco más a las células beta para que produzca cantidad de insulina y se pueda regular los niveles. Existen factores de riesgo para que se desarrolle la diabetes, entre las que tenemos el sedentarismo, el tabaco, la obesidad, entre otros factores que generan resistencia a la insulina. Por ejemplo, la dieta, la actividad física, en promedio se presenta en edades, como les decía, después de los 45 años, que también al mismo tiempo están cursando con presión arterial alta. Las embarazadas pueden incluso cursar con diabetes gestacional, es decir, solamente mientras dure el embarazo. Después regresan a sus niveles normales, pero es un indicio de que también tiene tendencia a tener diabetes después de los 45. O simplemente la genética. Como ustedes saben, casi todos los pacientes que tienen diabetes tienen antecedentes familiares, es decir, tienen un abuelo, un tío o sus propios padres que pueden ser diabéticos y entonces le heredan la tendencia a padecerlo. Afortunadamente, aquí en For Life tenemos también una opción de tratamiento, porque como ustedes saben, pues desgraciadamente las sustancias químicas que usamos para forzar, como les decía, al páncreas a que produzca más insulina, pues también tienen sus efectos secundarios, particularmente que dañan mucho la mucosa gástrica o que pueden repercutir en el hígado o en el riñón. Entonces nosotros ofrecemos una opción natural. Obviamente les sugerimos al paciente que también cambie sus hábitos alimenticios, que lleve un nivel de vida más saludable, que haga un poquito de ejercicio, y nosotros le vamos a ayudar que de forma natural otra vez pueda regular su cantidad de glicemia. ¿Qué hace particularmente el factor de transferencia? Hace rato les decía que nos ayuda a eliminar las células que están mal formadas. Entonces, cuando el factor de transferencia en nuestro sistema inmunológico detecta que las células del páncreas están un poquito deformes, entonces ayuda a que se restablezcan, que se perfeccionen. Y si aparte le agregamos un antioxidante, por ejemplo, como el Riovida, entonces nosotros podemos hacer que esa célula se perfeccione por mucho más tiempo y entonces vuelva a producir insulina. Usamos productos, por ejemplo, este que se llama GL Coach, que es buenísimo. La verdad, en lo personal, yo lo uso, yo soy diabética, y la verdad, desde que lo uso, no he, gracias a Dios, usado ya sustancias químicas para el control de mi diabetes. Lo que contiene el GL Coach es fruta de nopal. Ustedes habrán escuchado que hay pacientes que les gusta controlarse de forma natural y dicen ellos que se comen, por lo general en su dieta consumen mucho nopal, ya que el metabolismo que tenemos en nuestro aparato digestivo para metabolizar el nopal, como es mucha fibra, entonces necesitamos más glucosa para metabolizarla. Es por eso que el nopal es tan beneficioso en el control de la diabetes. También contiene hoja de espinaca, hoja de verdolaga, ácido alfa-lipólico, vitamina C, que es el ácido ascórbico, vitamina E, que es un antioxidante, vitamina A, el cromo y el vanadio. Juntos estos nos ayudan a regular más rápido nuestros niveles de glucosa y ya que también el páncreas y el hígado se regulen para metabolizar todos los carbohidratos, o sea, todos los azúcares. ¿Qué más podemos usar? Pues obviamente el Plus, que es el que tiene 437% de factor de transferencia, el cual, como ustedes saben, contiene hongo, shiitake y mitaki, zinc, Acarius bleszae, IP6, aloe, avena sátima, aceite de oliva, cardiceps, la trifactor fórmula, o sea, ultrafactor XF, ovofactor y nanofactor. Como tiene la mayor cantidad de factor de transferencia, ustedes saben que va a activar a las células NK para que se perfeccionen las células. Y entonces nuestras células del páncreas vuelvan a producir insulina. Y nos vamos a dar cuenta que en cuanto empiecen a bajar sus niveles de glucosa, nosotros podemos retirar el tratamiento alópata.
Es muy importante indicarle al paciente que no deje su tratamiento alópata hasta que no encontremos ya los niveles normales de glucosa, porque hay veces que el paciente deja su tratamiento alópata, entonces bruscamente no podemos quitárselo porque tiene que haber un nivel gradual para ir perfeccionando las células y vuelvan a producir insulina. No debemos de prometerle que lo vamos a curar al 100%, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que la diabetes es incurable, aunque nosotros sabemos que hemos tenido muchos casos donde ya jamás se les vuelve a subir sus niveles de glucosa, pero obviamente siempre indicarle que debe seguir mejorando sus hábitos alimenticios y también hacer un poco de ejercicio para que tengamos más éxito en nuestro tratamiento. Por eso les recomendamos también Renuvo. El Renuvo, como ustedes saben, es un regenerador celular que nos ayuda a que el metabolismo que envejece a nuestras células sea más rápido y que también prolongue la vida de la célula. Es decir, que en lugar de que viva 120 días, como es la vida normal, viva 180 días y por lo tanto dure más el efecto benéfico en nuestro páncreas y en todas nuestras células de nuestro organismo. Y obviamente se produzca mejor cantidad de insulina. El Renuvo lo que contiene es hojas de té verde, polvo de brócoli, polvo de raíz de cúrcuma, polvo de semillas de café, polvo de fruta de uva, polvo de fruto de pimienta negra, maltodextrina, gluconato de zinc, colecalciferol o vitamina D, dióxido de silicio y ácido esteárico, que todos son nutrimentos para perfeccionar la célula y así funcione mejor. También tenemos un suplemento de la línea verde muy bueno que se llama Gurmar, que tiene jimena silvestre, extracto de jimena y esterato de magnesio, que ayuda a los suplementos que ya les mencioné antes a que se regenere más rápido la célula y a que mejore el metabolismo de la glucosa y libere energía. Como ustedes saben, el paciente diabético siempre anda muy bajo de energía porque no metaboliza muy bien su glucosa y entonces los niveles por eso se quedan altos porque no ha entrado la glucosa a la célula. Entonces, eso hace que la célula no genere su nivel de ATP o de energía natural. En eso es donde nos va a ayudar el Gurmar, combinado con los anteriores, va a ayudar a que el paciente ya se vuelva con mejor energía, que su célula al perfeccionarse pueda entrar perfectamente la glucosa a la célula y que regenere las células betas del páncreas para que produzca más insulina. Ahora vamos a hablar de otro padecimiento que va muy a la par de la diabetes, que es la hipertensión. Incluso hay muchos pacientes que cursan precisamente con las dos patologías. Como ustedes saben, los síntomas más comunes de la hipertensión arterial, al cual le decimos enemigo silencioso, porque muchas veces no hay ningún síntoma. La mayoría de los pacientes no presenta síntomas y entonces es un hallazgo ya cuando van al doctor. O bien, algunos presentan palpitaciones en la cabeza o en el pecho, mareos, y otros síntomas físicos como cansancio, agotamiento, debilidad, que nos llevan a sospechar que tienen hipertensión, pero más que nada es un hallazgo cuando van a la consulta y nosotros le tomamos la presión y vemos que esos niveles rebasan el 140, 90 o más, a lo cual ya le llamamos hipertensión. Hay dos tipos de hipertensión, uno que es la etapa 1, que particularmente les llamamos a los que rebasan el 130-90, y que pueden llegar hasta 150-90 sin tener ningún síntoma aparente. O bien los que tienen la etapa 2, que la hipertensión ya rebasa los 150-90 y por lo general ya presentan síntomas, sobre todo refieren un dolor de cabeza, sobre todo en la parte posterior, casi en el cuello, y reflejan mucha tensión. Pueden decir también que ven lucecitas, que ven manchas negras, o que escuchan zumbidos en sus oídos. Cuando un paciente nos refiere a eso, debemos sospechar inmediatamente que su presión arterial está alta. Hay factores de riesgo, al igual que la diabetes son muy parecidos. Por ejemplo, es muy común en los fumadores, sobre todo los fumadores crónicos. En las personas que usan mucha sal para las comidas,
Si nosotros comemos el sabor natural de los alimentos, podremos apreciarlos más y nuestras papilas gustativas se acostumbrarán al sabor natural de las cosas. Pero si nosotros tenemos el hábito, y muchas personas ustedes conocerán que ponen siempre el salero en la mesa, y entonces a veces ni siquiera lo han probado y ya le están poniendo sal. Eso es uno de los hábitos pésimos que debemos de retirar de todas las mesas. Les sugerimos que retiren la sal, porque al tener mucho sodio, eso incrementa que las arterias se cierren, que presionen, por eso le llamamos presión, que presionen a la sangre y entonces incrementen los niveles en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Hay otro factor que va muy encaminado a la hipertensión, que es la obesidad, que igual que la diabetes. El alcoholismo, sobre todo el alcoholismo crónico. Si una persona consume alcohol moderado, bueno, no es que lo sugiera, ¿verdad? Pero está comprobado científicamente que si una persona toma una copa de coñac o de otra bebida diariamente, es que está haciendo el ingeniero Miguel, una copa diaria de máximo 355 mililitros, no obstruye absolutamente en nada la actividad de nuestra arteria, o sea, la capacidad de abrirse y cerrarse. Por lo tanto, no genera hipertensión. Ustedes sabrán que allá en Europa es muy común que coman, o algunos mexicanos también tienen ese hábito, de que coman con una copa. Siempre y cuando no rebasen ese límite, no pasará nada, pero pues como saben, todos los excesos son malos y los rebases seguro va a padecer de hipertensión o de diabetes también. El sedentarismo, pues eso como ustedes saben, pues es muy común, más ahorita en esta época de pandemia que disminuyeron las actividades físicas. Eso contribuye a subir de peso, a incrementar el consumo de calorías y de grasas. Eso favorece que disminuya el calibre, ya que las grasas se pegan por lo general a las paredes del vaso, o sea, a las arterias o a las venas, y entonces reduce el calibre, por lo tanto se van endureciendo y eso disminuye también la capacidad de abrirse y cerrarse. ¿Qué productos nos pueden apoyar en esto? Una maravilla que se llama BCB, yo ahora lo amo. Eso les platicaba al ingeniero Miguel y al ingeniero Gonzalo. Amo el BCB porque lo descubrí ahora que cursé con una enfermedad que ahorita les voy a platicar. Y descubrí que también, aparte de tener la capacidad de abrir y cerrar las arterias, también es muy buen generador de plaquetas y también nos ayuda a disminuir los sangrados. Como ustedes saben, lo que hace nuestro sistema circulatorio, las arterias tienen un calibre. Si nosotros se nos sube la presión, debe tener la capacidad, nuestro cerebro rápido se da cuenta que la presión se elevó y entonces echa a andar un mecanismo que lo que hace que unas hormonas nos abran las arterias. Si las abre, entonces, si está elevada la presión, las abre y esa presión va a bajar a un nivel normal. O por el contrario, si las arterias están demasiado abiertas y no hay suficiente líquido, entonces esa presión se va a bajar. Entonces, nuestro organismo debe tener la capacidad de cerrar las arterias para que se conserve el mismo nivel de presión. Y a eso nos ayuda el BCB. Es una maravilla porque tiene cosas naturales, por ejemplo, como el ajo. Ustedes saben que el ajo tiene muchas propiedades, en particular también esa de contribuir al cierre y la apertura de los vasos. La vitamina C, que es un antioxidante, el extracto de espino alma, el magnesio, la vitamina E, que también es un antioxidante, citrato de potasio, que es también un regulador de las hormonas que abren y cierran, extracto de arroz rojo, aceite de jengibre, niacinamida, arginato de zinc, betacaroteno, resveratrol, coenzima Q10, gliconato de cobre, vitamina B6, ácido fólico, selenio-metionina, vitamina B12. Todos ellos juntos contribuyen, junto con el factor de transferencia, a que haya hemostasia, o sea, que se conserve el nivel de nuestra sangre a la perfección y también contribuye en la apertura o en el cierre de las arterias. Obviamente está nuestra estrella, el Transfer Factor Plus, que eleva, como ustedes saben, 400 por 37, 437% la actividad de las células NK, que contiene hongos shiitake, mitake, zinc, agaricus blacei, IP6, aloe, avena sátima, aceite de oliva, cordyceps,
y el trifactor fórmula, que ya saben que está compuesto por ultrafactor XF, ovofactor y nanofactor. ¿En qué va a contribuir el factor de transferencia? Pues ustedes ya saben que aparte de elevar nuestro sistema inmunológico, también es un control de calidad muy eficiente, o sea, nos va a verificar que las células están perfectas. Recuerden que en nuestros vasos sanguíneos también hay células, entonces va a verificar que estén perfectas para que obviamente puedan abrir y cerrar otra vez las arterias como normalmente lo hacen. El jugo Riovida, muchos de ustedes ya lo conocen, contiene zumo de uva, zumo de manzana, arándano negro, zumo de granada, bayas de saúco, azaí, vitamina C y el Transfer Factor Fórmula Avanzada, que contiene Ultrafactor XF, Ovofactor y Nanofactor. Imagínense que si ya las células se están perfeccionando y están siendo verificadas por el factor de transferencia, pero si aparte le agregamos antioxidantes, que es lo que en mayor cantidad tiene el Riovida, entonces va a hacer que esa célula se perfeccione. Las células se forman porque su membrana está débil, no está rígida como debe de ser. Nosotros hacemos que se haga una membrana rígida, entonces ya no se va a deformar y eso va a hacer que obviamente funcionen las células a la perfección en cualquier nivel, también aquí en los vasos sanguíneos. Y agregamos otro producto que es buenísimo de la línea verde, que lo que hace es regular nuestras grasas. Contiene omega 3 y 6, que nos ayuda a la salud del corazón, cerebro y a la función respiratoria, que son nuestros órganos vitales. Pero como ustedes saben, al ser grasas insaturadas, entonces nuestro organismo las va a preferir. Si en las paredes del vaso hay colesterol o triglicéridos pegados como si fueran sarro, entonces el omega 3 y 6 lo que va a hacer es despegar esa grasa y él es el que se va a adherir en la pared del vaso. Como son grasas insaturadas, pues vamos a tener mejor beneficio y va a hacer que ya la pared del vaso no esté tan rígida y se pueda otra vez abrir y cerrar como debe de ser. El Bioefa contiene aceite de semilla de linaza, aceite de semilla de borraja, aceite de pescado, aceite de semilla de cártamo, tocoferol exvistos, agua y glicerina. Y ahora vamos a hablar de algo pues que quisiéramos ya no hablar más, pero pues lo tenemos que hacer porque pues todavía, aunque dicen que ya disminuyeron los casos, pero todavía sigue siendo parte de nuestra vida cotidiana. Esa sería la tercera patología en México actualmente, después de la diabetes y la hipertensión. Pues ahorita lo que nos sigue dando de qué preocuparnos pues es el COVID-19, como ustedes ya saben, que es provocado por un virus que se llama SARS-CoV-2. Ya, pues nosotros desgraciadamente pues ya estamos casi alcanzando el año y medio con esta patología que va muy encaminada, muy relacionada con las dos patologías de las que les acabo de hablar. Aquí en México, como saben, son de las patologías más frecuentes, la diabetes y la hipertensión, y esos son factores predisponentes para padecer de esta patología viral. Los síntomas pues son muy variados, ahorita ya casi todos lo sabemos porque pues nos bombardean en todos los medios de cuáles son los síntomas, pero aún así yo me atrevería a decir que hay algunas veces que ningún síntoma nos puede guiar sobre esta patología porque presentan síntomas que le decimos generales, o sea, los síntomas propios de la fiebre, que es dolor de cabeza, dolor de músculos, cansancio, agotamiento, debilidad, eso lo podemos presentar en cualquier patología que tenga fiebre. Puede cursar o no con tos, puede haber dificultad para respirar y dolor de garganta. Tenemos variedad de casos. Hay algunos que, como ustedes saben, son asintomáticos, o sea, no presentan absolutamente ningún síntoma, sin embargo, son portadores del virus. Y esos, pues, yo digo que son los más peligrosos porque son los que andan regando por ahí el virus por todos lados. Por eso, pues, es muy importante, pues, que tengamos medidas de higiene, como lavarnos seguido las manos, no llevarnos muy seguido las manos a la cara, o a los ojos, porque también puede ser entrada de los virus. Por eso, si llegamos a la calle, pues, tenemos que lavarnos muy bien las manos, porque a veces, aunque nos esmeremos en tener mucha higiene, pues, por más que lo evitemos, aún así podemos padecer la enfermedad. Se pueden agregar otros síntomas cuando ya la enfermedad se complicó, por ejemplo, cuando llegan a la neumonía, que hay dificultad para respirar, las uñas se les ponen azules o moradas, podemos darnos
darnos cuenta porque el paciente puede tener los labios un poquito morados o ver que su frecuencia respiratoria se hace muy agitada. Los factores de riesgos, pues acabamos de hablar de ellos. La diabetes, la hipertensión y la obesidad, que los une a los dos. Pero pues nosotros contamos con el factor de transferencia, que es nuestra salvación. El factor de transferencia, pues como ustedes saben, el estrella, porque si ven los he mencionado en las 3 patologías, es el Transfer Factor Plus. Ya les expliqué sus componentes, los honguitos shiitake, mitaki, zinc, agarax, IP6, aloe, avena, aceite de oliva, cordyceps, que junto con el trifactor fórmula hacen un componente excelente para elevar y para conservar el equilibrio inmunológico. Cuando nosotros cursamos con esta enfermedad, lo que recomendamos es elevar las dosis. Les decimos que usen, de acuerdo a la sintomatología del paciente, de forma preventiva les recomendamos que usen 3 cápsulas cada 8 horas. Ya cuando el paciente está iniciando con los síntomas, si no son muy graves, podemos usar 5 cápsulas cada 8 horas y lo podemos combinar con el jugo Reovida, que también lo vamos a mencionar. Y bien, en casos severos como la neumonía, podemos usar hasta 10 cada 8 horas para acelerar el sistema inmunológico y nos ayuda a combatir este virus. Como les decía, lo podemos combinar con esta maravilla de jugo que se llama Riovida. Ya sabemos que aparte de que es un jugo muy agradable, que tiene zumo de uva, manzana, arándano negro, zumo de granada, bayas de saúco, azaí, vitamina C y el Trifactor Fórmula, Trifactor Fórmula avanzada. Entonces nosotros pues tenemos la facilidad de regenerar nuestras células. Como nosotros hemos escuchado, ese virus entra en nuestra célula y la destruye, sobre todo en las células que pertenecen a nuestro sistema circulatorio. Por eso les hice mucha hincapié en el BCB, porque hace que nuestros pulmones a veces no circule muy bien la sangre y entonces por eso disminuye la capacidad de expansión, o sea que se expanda como si fueran globos para llenarse de oxígeno. Entonces empieza a reducir nuestra capacidad para respirar. Entonces ahí es cuando podemos dar BCB para que otra vez circule la sangre a la perfección, Riovida para que mejore todas las células, las regenere y obviamente el factor de transferencia para que ayude a destruir a ese virus. Desgraciadamente, pues ustedes saben que nuestro sistema inmunológico cuando baja, siempre hay bacterias oportunistas y lo que a veces complica el COVID es que lleguen otras bacterias o incluso hongos a ser oportunistas e incrementar y agravar la patología. También podemos usar Glutamin Prime, que tiene L-glutamina y arginina, acetilcisteína, ácido alfa-lipólico, anilglutamin y nanofactor, que obviamente nos va a ayudar también a evitar la replicación del virus, a impedir la entrada del virus a la membrana de la célula y también a elevar nuestro sistema inmunológico apoyando al factor de transferencia. Bueno, es una forma, un panorama rápido, sin entrar en muchas profundidades, porque a veces que, pues, especialmente los médicos usamos palabras que a lo mejor no son del dominio público. Discúlpenme si dije algo que a lo mejor no me comprendan, pero precisamente para eso pueden preguntarme con toda confianza y se los explico con lo más sencillo que puedan. Como ya saben, prevenir es a veces sin intereses, corregir es de contado. Entonces, más vale estar prevenido, tomar nuestras precauciones, tomar nuestro factor de transferencia para que nuestro sistema inmunológico no baje y siempre estemos atentos. Y en cuanto ingrese un organismo a nuestro cuerpo, entonces nosotros seamos capaces de defendernos y eliminarlo. Por mi parte es todo. Si tienen una pregunta para mí, con mucho gusto. Wow, excelente información, doctora. Muchísimas gracias por compartirnos tantas. Sobre todo a mí me gusta mucho porque escucho todo acerca de las enfermedades, ¿no? De cómo se desarrollan, qué tienen y cómo nos pueden beneficiar usar el factor de transferencia y sobre todo con las enfermedades más comunes en nuestro país, ¿no? Diabetes, hipertensión y ahorita, como dijo usted perfectamente, el COVID, ¿no? Que pues, prácticamente es el pan nuestro de muchas personas, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esa información. Socios, invitados, como les comenté, si tienen alguna duda, alguien puede levantar la mano y les puedo abrir el micrófono o escribirla en el chat para compartírsela aquí a la doctora. Doctora, a mí me escribieron unos mensajes personales
preguntando, bueno, pidiéndome que le preguntara a usted que qué se podría recomendar para una persona, una mujer que tiene diagnosticado quistes y miomas. ¿Qué productos y cómo se le podría recomendar el uso del producto? Ujú. Bueno, pues podemos usar un general como es el factor de transferencia plus, que como saben eso va a ayudar. Los miomas son unos tumores, aunque son benignos, pero al fin y al cabo son tumores, entonces son células malformadas. Entonces el plus nos va a ayudar a destruir esas células. Podemos usar también Belvi, que es un tratamiento exclusivo para las mujeres, que lo que contiene es fitoestrógenos y también factor de transferencia, que nos va a ayudar a actuar en esa área, ¿no? Le llamamos un dirigido. Ese es exclusivo para mujeres porque tiene fitoestrógenos, o sea, estrógenos de plantas. No tenemos que usar anticonceptivos como normalmente hacemos los médicos alópatas. Gracias a Dios que existe esta opción y podemos usarlos, y la verdad en lo personal yo he tenido muy buenos resultados usando Belvi, porque ya incluso lo he dado en miomas grandes. Una vez tuve una paciente con un mioma de 12 centímetros, y afortunadamente en 8 meses cuando repetimos el ultrasonido ya estaba, bueno, ya no existía, mejor dicho. También para los quistes son como uvitas, pero esos están en los ovarios. Es como si fuera una cascarita llena de agua. Entonces también ahí al modular nuestro sistema hormonal femenino, entonces va a hacer que ya no se alimenten esos quistes. Entonces van a hacer como una pasa. Se van a arrugar, se van a deshidratar y después van a desaparecer. También podemos usar Riovida para regenerar las células y como ustedes saben, con eso se perfeccionan y entonces van a actuar como antes lo hacían cuando estaban sanas. Esos 3 productos yo le daría para las 2 cosas. Ya dependiendo de la medida, dependería el tiempo que daríamos el tratamiento, pero en promedio yo les sugiero que sean mínimo 8 meses para que se deshagan los quistes, y los miomas sí tendríamos que ver el tamaño para decir si lo damos más tiempo. Pero a los 8 meses ya podríamos hacer un ultrasonido para ver cuánto avanzamos. Perfecto, doctora, gracias. Hay una pregunta que nos hace Anuar. Buenas noches a todos, saludos. Una pregunta: ¿por qué a mi cuñada le duele mucho su brazo? Tiene cáncer y le están haciendo quimioterapias, pero no aguanta el dolor en el brazo. ¿Sabrá por qué y algo le podrá ayudar? Sí, recuerden que cuando hay células cancerígenas, por lo general migran al sistema linfático, que es nuestro sistema de drenaje. Entonces, por lo general, el dolor se va al brazo porque ahí tenemos una cadena de ganglios y entonces esos por lo general crecen. Los productos que podríamos darle son Plus, en grandes cantidades, depende del tipo de tumor, pero en promedio a los que tienen cáncer les damos 10 cápsulas cada 8 horas. Claro que antes tendríamos que verificar cómo anda de su riñón. Recuerden que les mencionaba que el factor de transferencia, que aunque no es una proteína, cumple la función de una proteína porque tiene 44 aminoácidos. Entonces, cuando una proteína o esta cadena se destruye, se liberan y van a dar al riñón. Y si nuestro riñón ya no tiene la capacidad de extraer los aminoácidos, entonces ellos se pueden quedar dentro. Pero si la persona le funciona perfectamente el riñón, entonces podemos usar dosis altas como 10 cada 8 horas, usar Riovida 30 mililitros cada 8 horas y darles también BCB para que se abran también nuestro sistema linfático. También son vasos. También por ahí circula líquido, entonces hay que abrirlos para que fluya mejor y así no se inflame y no haya dolor. Ok, muchas gracias, doctora. También tengo un mensaje personal, me preguntan que qué se puede recomendar para personas que tienen divertículos, tienen diagnosticados divertículos. Bueno, me imagino que se refiere al aparato digestivo. Entonces, ahí podemos usar Plus para que deshaga esas células mal formadas. Ahí podemos usar 5 cápsulas cada 8 horas. Riovida, 30 mililitros cada 12 horas. Y también usar enzimas digestivas para que ayuden a que nuestro aparato digestivo esté desinflamado, y entonces eso puede ayudar a que el tejido se desvanezca más rápido.
Obviamente se le indica al paciente que no use irritantes, o sea, chile, café, refresco, chocolate, grasa, frutas ácidas, alcohol, tabaco, porque eso incrementa que crezcan los divertículos. Ok. Eh, Doctora, alguien me pregunta, para una persona que nada más está diagnosticada con defensas bajas, ¿se le puede recomendar el Plus? Claro que sí. Recuerden que nuestro sistema inmunológico tiene un nivel en equilibrio, pero si nosotros agregamos factor de transferencia, eso también lo hace como un medio preventivo, es como si tuviéramos una vacuna para cualquier virus, hongos, bacteria, o sea, estamos en alerta. Entonces, cualquier persona, aunque esté sana, puede usar factor de transferencia. Perfecto. Ok. Pues creo que prácticamente serían todas las preguntas, doctora. Pues de verdad, muy agradecidos con usted, doctora, porque siempre está dispuesta a compartirnos, a apoyarnos y sobre todo a resolver todas esas dudas que tal vez nosotros, los que no somos expertos en el área de la salud, siempre tenemos, ¿no? Que porque mucha gente nos pregunta y hay cosas que, como decía al principio, términos y nombres que tal vez que para nosotros son muy poco conocidos, ¿no?